Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Tomás, Jessica, Danisa y Matías y vamos a estar hablando de la obra Contrastes para piano, violín y clarinete del compositor húngaro Béla Bartók. Para hacer un análisis de la obra musical, vamos primero a abordar la biografía del autor, después vamos a hablar un poco también de el marco histórico en el que él compone la obra y también un poco el marco histórico en el cual se desarrolla su vida. Y también vamos a hablar un poco acerca de la investigación endomusicológica que él hace durante los años de su juventud, para entender un poco mejor cuál es el contenido musical que tiene la obra que vamos a estar analizando. Así que, sin mucha introducción, vamos a arrancar. Esto va a ser un poco en formato charla para que sea más distendido. Así Muy bien, que, si les parece, arrancamos con Tomás, que nos va a contar un poco de la biografía y la infancia de Bartok. muy bien. Bueno, eh, Béla Bartók nace en lo que era antiguamente el Imperio Austrohúngaro, el 25 de marzo de 1881. Él pertenece a una familia que se encuentra en la nobleza inferior húngara, una familia, según las biografías, que está muy apegada a lo que era la música. Sus padres eran docentes ambos, el padre era director de una escuela y la madre era maestra en la misma. Eh, y desde muy temprana edad él muestra una gran facilidad para la música, especialmente para el piano, tanto así que la madre contaba que él antes de saber hablar ya sabía tocar el piano, que a la edad de 4 años ya podía interpretar con facilidad 40 obras, eso es incomprobable, pero bueno, y ya él a los 5 años formaliza el estudio del instrumento con su propia madre. Bueno, lo que pude destacar personalmente leyendo tantas biografías y tanta información de este compositor es que él fue una persona muy introvertida. Lo demuestra en la propia obra que estamos analizando, que él la compone para piano, violín y clarinete, y justamente él no se da una parte protagónica en lo que es la composición, sino que se deja más como en un segundo plano lo que sería el piano. Eh, Una de los detalles que quizá influyen en esta introversión fue que a muy temprana edad él recibe una vacuna que estaba en estado defectuoso, le genera una dermatitis bastante importante y eso hace también que le cueste un poco eh, relacionarse con las personas. Él a los 7 años, de manera repentina, pierde a su padre, se convierte en huérfano, y eso hace que él, junto a su madre y a su hermano, eh, entre el año 1889 y el año 1894, recorran gran parte del este de Europa, justamente por la profesión de la madre, que era institutriz, hasta que se asienta en la ciudad de Pozón, que se dice que es uno de los más importantes centros culturales de Hungría. Él a la edad de 9 años ya estaba dando sus primeros pasos en la composición, eh, y a la edad de 11 da su primer concierto en público, donde justamente toca una de sus propias piezas. Eh, esto es algo que saqué yo, es un poco subjetivo, pero bueno. Me parece que el hecho de haber viajado tanto y haber conocido tantas ciudades a tan temprana edad influyó en que él más adelante se haya convertido en una persona clave en lo que es la musicología que haya hecho tanto estudio de campo y que haya sido un pionero en lo que fue el estudio del folclore de un país y bueno, lo que es la etnomusicología hoy en día. A la edad de 17 años comienza
sus estudios en música en la Real Academia de Música de Budapest, teniendo como profesor de piano a Itván Tomán, ex alumno de Liszt, y en composición a Janos Koeselder. En esa misma academia conoce a otro gran músico llamado Kodály. Con él emprende un viaje para recopilar información y músicas de todo el territorio en el que ellos vivían. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que fue esto que es tan característico de él y que influyó en su manera de componer también, que es su estudio de lo que sería hoy en día conocido como etnomusicología. Y para eso nos va a ayudar Mati, que se ocupó de esa parte. Bueno, retomo un poco lo que decías recién sobre su relación con Kodály, que empieza alrededor del año 1905. Él estaba estudiando música y estaba también emprendiendo una carrera como concertista de piano y como compositor. Él ya estaba trabajando eh, de eso en una carrera bastante tradicional y a partir del año 1905 él toma una decisión drástica, que es dejar atrás esa carrera tradicional de pianista y de compositor para dedicarse a ir junto con Soltán Kodály, como se diga, no sé, eh, Soltán Kodály a el interior de su nación, de Hungría, e incluso visitar también otros pueblos del este de Europa, como por ejemplo Rumania, Rutenia, Eslovaquia, Bulgaria, Turquía, y abocarse a lo que sería la investigación musical de esos pueblos. Y para eso empiezan a recoger, junto con Kodály, cantos, música instrumental, danzas campesinas tradicionales, y lo que hacen es grabarlas o escucharlas simplemente y transcribirlas a papel pentagramado para hacer estudios rigurosos de todos los elementos técnicos, ya sean las escalas que se utilizan, los ritmos, los intervalos, las velocidades, los fraseos. Él desarrolló un método súper científico, de alguna manera, para estudiarlo como Exactamente, canto. es súper científico, de hecho es algo que, y me sirve como pie, es algo que la antropología misma como ciencia va a hacer mucho tiempo después. Es un método que la antropología conoce como observación participante, si se quiere, que es el investigador, antropólogo, ir a los pueblos y recolectar información él mismo y después sistematizarla una vez que vuelve, o incluso sistematizarla en el mismo lugar. Es algo que, o sea, el método de la observación participante es un método que sistematiza un antropólogo, también austrohúngaro, pero nacido en otra parte del Imperio Austrohúngaro, en Cracovia, que se llama Bronisław Malinowski. Bronisław Malinowski sistematiza el método de la observación participante recién en 1922, en un libro que se llama Los Argonautas del Pacífico Occidental, estudiando los pueblos originarios de esa zona del mundo. Pero de 1905 a 1922 hay décadas, una década, más de una década, perdón, no sé matemática, muchos años, de años en los que la antropología misma ni siquiera había sistematizado ese método y sin embargo Bartók y Kodály ya lo hacían, teniendo en cuenta como estos inicios incipientes de la antropología. Entonces, un poco para contar una anécdota de estos inicios de la investigación etnomusicológica, porque es en definitiva eso lo que hacen. La primera esposa de Bartók, Marta Ziegler, cuenta que una vez Bartók había ido a visitar a su hermana que vivía en el distrito de Békés, que es un distrito al sureste de Hungría en el interior, bastante alejado de lo que es como el centro del Imperio Austrohúngaro en ese momento. Y lo que hace, como la hermana tenía como una casa de retiro donde siempre recibían a mucha gente, pero estaban como en el medio del campo. Y Bartók lo que hacía era alejarse incluso de ese lugar donde se reunía la gente, que ya era bastante tranquilo, para reunirse con la gente del pueblo y seguir investigando como sobre la música folclórica. A medida que van pasando los años, desde 1905 en adelante, Bartók cada vez se va como infiltrando, como
en realidad la música folclórica se va infiltrando cada vez más en la obra de Bartók. Y es un proceso que él mismo hace consciente y analiza y produce un montón de escritos al respecto. Escritos que después de los cuales vamos a hablar porque tienen que ver justamente con cómo se enmarca la obra Contrastes en toda la obra de Bartók. Él mismo hace consciente este proceso de investigación y lo aborda en términos analíticos en un montón de obras escritas que no tienen que ver con la música específicamente, sino también con su proceso de investigación. Y como que va atravesando también distintos procesos. O sea, en un principio es transcribir la música y sublimarla, si se quiere, como en un proceso más romántico de hacerla subjetiva, hasta pasar a una investigación completamente objetiva, científica, un abordaje muy riguroso del material folclórico. Y todo ese proceso, mejor dicho, lo va viviendo a lo largo de su vida. Y un poco la obra Contrastes tiene que ver con esto, porque la obra Contrastes, si bien no es una obra folclórica, es una obra de música académica, tiene un montón de elementos del folclore de esta zona del este de Europa. Y hay una frase que a mí me interesaba bastante remarcar, que dice, llega un punto de la composición de Bartók en la que todo es creación de él mismo. Él maneja el idioma folclórico como un poeta domina su lengua madre, y no es que se remite a melodías específicas, simplemente maneja ese lenguaje y lo utiliza como él quiere. Y es así que llega a componer una obra como Contrastes. No necesita agarrar una melodía específica. Él maneja ese lenguaje y como lo maneja, lo conoce como su lengua madre, compone una obra virtuosísima, o para súper virtuosos, como si nada, como si estuviese, no sé, Mozart manejando una obra en lenguaje tonal. Quería decir que esto que estabas hablando vos, Mati, de que él maneja este lenguaje como su lengua madre, es más evidente todavía en Contrastes porque es una obra por encargo. O sea, no es algo que a él le salió de una inspiración sobre, bueno, hago esto, sino que no, le encargaron hacer esta obra y él, como es el lenguaje que maneja también, es así, por eso tiene esas influencias, pero digo, ahí es evidente. Además de eso, en muchos análisis de la obra que están escritos en internet, de información que fui encontrando, también se habla de que es como el pináculo también de su composición y como algo totalmente bartokniano, dice en un momento en un artículo que encontré, que habla de eso, como es como el producto final, ya es una composición que está en su último periodo de vida, como que ya está totalmente plantado como compositor y como muy característico, muy original. También encontré que se dice que él no se limitaba simplemente a intentar recrear lo que eran los ritmos y las armonías de lo que él estudiaba y recopilaba, sino que había generado algo nuevo con eso que él había adquirido de conocimiento. Era algo totalmente original, por eso es una evidencia en la composición y es uno de los músicos más importantes de lo que sería Hungría. Eso es algo que incluso muchos autores analizan al respecto de Bartók. Bartók es como muy estudiado justamente por estas cuestiones. Y hay muchos autores que se ponen a pensar, bueno, ¿qué onda la obra de Bartók? ¿Es folclórica? ¿No es folclórica? Entender el vínculo que tiene Bartók mismo con la música folclórica, con la música académica, y cómo él entiende la relación o incluso la hibridación entre ambos tipos de música. Es algo que a muchos autores le interesa, y de hecho es algo que también tiene que ver con el análisis de la obra, pero que un poco me interesaba contar, que tiene que ver con justamente esto. Yo decía, como Bartók mismo reflexiona muchísimo sobre su relación con la música folclórica y cómo él investiga la música folclórica. Él en un primer momento incluso hace como un raconto de cómo eso no es algo que nace con él, definitivamente. Hay muchos autores que se remiten a lo folclórico de antes. El tema es que Bartók dice eso, empiezan a hacer con el romanticismo. Y el vínculo que tienen los autores del romanticismo con la música folclórica es distinto. Tiene que ver con esta cuestión de yo tomo el material y le hago adornitos. O sea, no quiero desmerecer a los autores del romanticismo, todo bien con ellos, le damos un beso. Pero como la idea era tomar el material folclórico y adornarlo, hacerlo académico. La investigación de Bartók va por otro lado. Va incluso por entender cómo funciona el material folclórico y que el adorno no sea un adorno
de otro lenguaje, sino quizás incluso propio del lenguaje folclórico. Y justamente en toda esa investigación, Bartók hace un montón de escritos teóricos que muchos autores intentan como clasificar y sistematizar, y como que más o menos hay ciertas coincidencias que llevan a entender que las obras de Bartók en este sentido, como obras teóricas, reflexionando sobre música folclórica, pueden clasificarse en tres categorías. Por un lado, la investigación de la música popular en sí. Por otro lado, la música popular en comparación, es decir, comparación de música folclórica de Rumania con música de Bulgaria. Y por otro lado, la relación que hay entre la música popular o la música folclórica y la música artística. Al menos esos son los términos que usan los autores, ¿no? Música popular y música artística, entendiendo lo popular como amplio y también lo artístico como ligado a esta cuestión de lo académico, pero en realidad ambas músicas son arte, se entiende, ¿no? Y con respecto a este último punto, es que como, quizás está bueno como hacer énfasis, porque tiene que ver exactamente con la obra Contrastes, con esta cuestión de qué vínculo hay entre la música folclórica y la música académica en la obra de Bartók, e incluso para el mismo Bartók en sus reflexiones, que tiene que ver con esto, con la música popular uno la puede usar en la composición como motivo, la puedo utilizar como acompañamiento de algo, o incluso puedo agarrar simplemente el lenguaje y utilizarlo para hacer otra cosa que no tiene que ver específicamente con lo folclórico. Tiene que ver con una obra propia del autor, pero que tiene ese lenguaje. Y lo que Bartók rescata mucho como en esta cuestión de relacionar la música académica con la música folclórica, es que los autores que se apoyen en la música folclórica, lo que tienen que hacer más que escuchar las melodías y arreglarlas, es entender el lenguaje en el que están escritas, entender cómo se abordan las escalas, entender las cuestiones técnicas del lenguaje de esas obras, que es vasto. Y esto también responde a una mirada que era un poco lo que decía antes en la antropología, con esta cuestión de la observación participante y este tipo Malinowski, que un poco lo que plantea es un nuevo paradigma dentro de la antropología. Se empieza a dejar de lado la visión propia del siglo XIX de la música o incluso otras cosas de las sociedades del interior de Europa, incluso de otras partes del mundo, es inferior. No, la música del interior de Europa y del resto del planeta no es inferior a la música occidental europea. Tiene otros lenguajes que merecen ser abordados y sistematizados de forma distinta a como son abordados y sistematizados el lenguaje tonal, por ejemplo, Sí, o la eso es música occidental. como que también está relacionado con su ideología, como con todo su pensamiento político, ¿no? Que el tipo fue como muy, muy comprometido en ese sentido y nada, pensaba que no solo eso que No estabas diciendo, transaba Bartók. no solo está, es una búsqueda como de mostrar o de componer con los elementos folclóricos, sino también como darle jerarquía y instalarlo como algo político también, como dar un mensaje político, ¿no? De todo esto. Una reivindicación, en definitiva, y esto creo que lo vas a hablar más vos, pero quizás como puntapié sirve. Bartók, en medio de todo este proceso, vive la fragmentación de su nación. Él nace vive la mayor parte de su infancia en una ciudad que un tiempo pertenece a un país y al día siguiente pertenece a otro, porque a unos tipos en la otra parte del continente se les ocurrió que la línea de frontera tiene que pasar por un lugar distinto al que pasaba antes, y eso implica todo un movimiento cultural tremendo. También un desarraigo, un exilio que no solamente es concreto en muchos casos, teniendo en cuenta que es una época de mucha violencia, sino también espiritual. La gente siente que está fuera de la nación en la que creció. Ya no está más en Hungría, ahora está en Checoslovaquia, en Yugoslavia. Países que nacen en función de criterios de personas que no son de la zona. Ajeno a lo que es la población en sí. Y hasta hoy en día la zona, o sea, el lugar en donde él nació tiene otro nombre, y también era un lugar en donde convivían un montón de culturas, de comunidades, donde había diferentes idiomas,
y toda esa mezcla, esa relación intercultural, creo que también fomenta como su búsqueda de la identidad y también de esa mezcla, ¿no? Como de que convivan también todas esas culturas, como encontrar una unión en esas diferencias, en esas improntas que él registra como muy sistemáticamente, pero que después puede unir, él como reúne todo eso. Algo que de hecho tiene que ver con justamente esto que decía en la antropología, y con esto cierro ya lo que estaba diciendo. eh, Se pasa en este mismo momento de un paradigma que tiene que ver con el evolucionismo, pensar lo que no es europeo occidental es primitivo, salvaje, inferior a lo europeo occidental, a un paradigma que tiene que ver con lo funcionalista, con, bueno, quizás cumple otra función. En otra cultura distinta esto cumple otra función y hay que analizar esa función. Un paradigma que tiene que ver más con la diversidad. De hecho, muchas veces se habla que en este momento la antropología pasa de pensar al otro cultural, lo que se dice la otredad cultural, como diferente, pasa de pensarlo como diferente a pensarlo como diverso. Es algo diverso, es algo que es distinto a lo mío, pero no necesariamente es inferior o es menos. Al Un contrario, quizás adelantado en tiene un ese montón de sentido. riqueza. Claro. Pero bueno, Sí. ahora sí, ya un poco para continuar con el tema del contexto de la obra y con la historia, Dani, si vos tenés para contarnos. Sí, yo investigué un poco después de que él hace esa investigación y todo. Lo tengo un poquito como más escrito y más, así que lo voy a leer, pero lo podemos ir comentando. Eh, bueno, en 1919 se disuelve el Imperio Austrohúngaro y se reconoce como Estado de la República Soviética de Hungría, el primer gobierno de la historia formado por socialistas y comunistas. Quien lo gobierna es Bela Kun, que dentro de sus primeras decisiones crea el Consejo de la Música que regula tanto la enseñanza como la investigación, cuya dirección se la encomienda a Bartók y a Kodály, justamente. Pero esto no dura mucho. Miklos Horthy, creo que se pronuncia así, derriba el gobierno comunista y los intelectuales progresistas se ven obligados a huir o a esconderse. Bela Bartók considera por primera vez la posibilidad de exiliarse, pero termina refugiándose durante 2 años en la casa de Joseph Lucas, padre del filósofo George Lucas. Igualmente lo terminan acusando de antipatriota, pierde su cargo oficial en el Consejo de la Música y la posibilidad de estrenar la tercera y última obra escénica titulada El Mandarín Maravilloso. 2 años más tarde se divorcia de Marta en 1923 y se casa con una alumna de piano, Dita Pastori, a la cual le escribe varias de sus más significativas composiciones. Su segundo hijo, Peter, nació en 1924, un año después. Para él comienza a componer las colecciones de 6 volúmenes de piezas de piano graduadas, Microcosmos. Más adelante, en 1926, Bartók termina estrenando esta obra, El Mandarín Maravilloso, en Colonia, Alemania, la cual causa un escándalo. El alcalde de la ciudad, católico y de extrema derecha, prohíbe la obra por inmoral y echa al director del teatro. En las décadas de los 20 y los 30, Bartók se afianza, es reconocido como compositor e intérprete de sus propias obras. Sus 40 años los festejan las sociedades europeas de la nueva música y realiza un promedio de 2 giras anuales que lo llevan a Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Suiza, Checoslovaquia, España e Italia. Tiene tanto reconocimiento a nivel internacional que se ven forzados en Budapest a encargarle a él que escriba una obra conmemorativa por los 50 años de la fundación de Budapest. Para este encargo, Bartók escribe una de las más bellas y efusivas obras para orquesta, la Suite de danza. El fascismo crece en Europa y Bartók toma postura en contra. Cambia de editor cuando este se afilia al nazismo, deja de tocar en Alemania e Italia, prohíbe que se ejecuten sus obras allí
exige al gobierno alemán que incluyan sus obras en la exposición de arte degenerado en 1932. Leí por ahí que él mismo le escribe a Goebbels que incluyan estas obras dentro de las prohibidas, de las degeneradas. Sí. Algo comentando con lo que decías antes, que él ya en los años 20 y 30, él como que empieza a actuar y más, y de hecho él mismo a veces, o sea, hay cartas donde él incluso se sorprende él mismo de decir, hoy toqué en el Carnegie Hall, o bueno, no sé, y que él mismo se sorprende de, hoy salí, me hicieron una nota de 10 páginas en tal diario, y él mismo sorprendido de, ¿quién iba a decir, no? Que hace tiempo me tachaban de, no sé, de loco, que esto que hacía era horrible, que no tenía sentido, y de repente ahora mirá cómo, Me impresiona mi fama, como decía Graciela Alfano. ¿qué pasa? Para ir finalizando con mi parte, en 1938, de gira por Estados Unidos, toca como solista y como integrante de un trío junto a Joseph Szigeti y Benny Goodman. Por pedido de Goodman, Bartók escribe para la obra que vamos a escuchar hoy, Contrastes. Estrenan 2 movimientos de la obra en 1939 en Nueva York y ya con el definitivo segundo movimiento lo graban en mayo de 1940. En octubre de este mismo año, Bartók da su último concierto en Budapest y de allí vuelve a Nueva York para instalarse definitivamente con Dita, su esposa. El exilio lo sufre profundamente, no se halla en Estados Unidos. Toca en conciertos con Dita, pero los conciertos cada vez fueron más escasos y la crítica era más severa. El piano prestado con el que tocaban tienen que devolverlo, con lo cual ya no podían tocar a dúo. Su situación económica se empieza a complicar, varias personas y asociaciones tratan de ayudarlo, pero Bartók, que era muy orgulloso, no quería aceptar ayuda, tampoco quería dar clases, solo quería componer. Y en eso, Sergei Kusevitzky le encarga uno de sus trabajos más populares, el concierto para orquesta. En él, Bartók finaliza la obra con un movimiento de danza, un movimiento con el que podemos pensar como una suerte de optimismo filosófico, al integrar música bailable de diferentes procedencias, música urbana con influencias del jazz negro, como también de músicos latinos. Pareciera que ilustra su ideal político y estético que persiguió toda su vida, el de una fraternidad supranacional. En 1945, después de la liberación de Hungría, le ofrecen el puesto de diputado. Él lo acepta sabiendo que posiblemente no llegue a asumirlo. En septiembre de ese año fallece de leucemia. Bueno, para seguir con mi parte, que es más la de la obra, que tiene que ver con el análisis un poco de la forma y cómo está hecha, armada. Voy a empezar diciendo que Contraste fue escrita en el año 1938, fue escrita entre agosto y septiembre. Para esta época Bartók ya había definido claramente su estilo musical, la síntesis en su trabajo de los elementos folclóricos y no folclóricos ya estaba hecha, y aunque Bartók seguía trabajando en transcribir música folclórica y en sus publicaciones etnomusicológicas, hacía varios años de que ya no recolectaba él mismo la música. Igualmente las raíces e influencias de Contraste son muchas y variadas. Por ejemplo, tiene conexiones con las rapsodias de violín, que compuso 10 años antes, así como también tiene influencias folclóricas húngaras, búlgaras, rumanas. En este caso influye también el hecho de que es una obra hecha por encargo. El violinista Joseph Szigeti, quien era un conocido bastante familiar de Bartók, le escribió una carta para pedirle en nombre de Benny Goodman una obra para dúo, para clarinete y violín con un acompañamiento de piano que durara más o menos 6 o 7 minutos. Hay una carta en la que Szigeti le escribe a Bartók diciéndole que, bueno, le pide que escriba oficialmente, como que Benny manda a pedirle que componga esta obra, que le va a pagar 100 pesos, en ese momento no sé qué moneda será de ese momento, y que él
obviamente los derechos de esa obra iban a ser de Bartók, pero él le daba permiso a Beni de tocarlo por 3 años, antes de que la publicara oficialmente. Y de hecho, en la carta en la que le escribe Sigeti a Bartók, dice que la mujer de él, de Sigeti, le dice, deja que Beni pague 300, eso es poca plata, que pague más, una cuestión así. Antes de la composición, Sigeti le mandó a Bartók unas grabaciones de jazz de Goodman tocando, para mostrar las habilidades virtuosas que poseía. Esto también dio lugar a que haya elementos jazzísticos en la obra. Sigeti también era un virtuoso y Bartók era consciente de esto, ya que en 1926 Bartók le dio permiso para que adaptara algunas de sus obras, y en 1928 Bartók, la Rapsodia número 1 para violín que escribió, la escribió para Sigeti. Consecuentemente, Contrastes tiene partes de violín y clarinete que demandan una técnica, un nivel de técnica bastante exigente, y hasta incluso por eso tienen cadenzas, tanto para violín en el primer movimiento, para clarinete en el primer movimiento, y en el tercer movimiento, que es el que vamos a analizar, está la cadenza para violín. Bueno, ya dije que Contrastes fue compuesta más o menos aproximadamente en un mes, y en su primera presentación, que fue el 9 de marzo de 1939, apareció con el primer y tercer movimiento, titulada con el nombre de Rapsodia, porque la obra en sí tiene un carácter bastante de rapsodia, que tiene que ver con esto, el contraste entre una danza, una parte rápida, como de una danza, y otra más lenta, más lírica, más melodiosa. Después, Bartók agregó el segundo movimiento, el del medio, y se decidió por el nombre Contrastes, y recién en 1940 pudo grabarla con Sigeti y Goodman. Bueno, la obra, el tercer movimiento de Contrastes, está dividida en 3 partes. La primera y la tercera son rápidas, son bien efusivas, vigorosas, evocando la danza instrumental de la música campesina rumana. Y en el medio hay una parte más lenta, más lírica y melodiosa. Eso ya plantea un contraste súper grande. Esto, junto con la cuasi húngara búlgara sección media, plasma otra concordancia con la unificación de las naciones, que era el ideal de Bartók, este tema de la hermandad de las naciones. Ahora después me voy a explayar un poquito más sobre esto. El movimiento comienza con el violín haciendo cuerdas al aire en una afinación distinta. Esto es re original y recontra característico de este tercer movimiento. El violín está afinado en una forma que se llama scordatura, que tiene el mi, que es la primera cuerda, un semitono más abajo, o sea que tiene el mi bemol, y el sol, que es la cuerda más grave, la tiene un semitono más arriba, o sea, sol sostenido. Esto, el primer movimiento empieza con cuerdas al aire y crea quintas disminuidas, o cuartas aumentadas, como se quiera decir. Y ya empieza con un carácter bastante turbio de alguna manera y bien estridente. Después, en el compás 10, se suma el clarinete con el primer tema. Después, en el compás 18, el piano toca el segundo tema. Estos 2 temas tienen una influencia rumana. No es específica la melodía que está sacada de alguna melodía rumana, pero sí tienen influencias en los intervalos que usan, en el ritmo. Esto siguiendo lo que Matías decía, de que no es que vos reconoces algo específico, pero sí es el lenguaje que él maneja. En el compás 52 se introduce el tema 3, que es que acá es donde aparecen algunas influencias jazzísticas. ¿Por qué? Porque el clarinete hace notas agudas, hace como unas apoyaturas, que después en la tercera parte del movimiento se desarrolla mucho más esto. En la primera parte se toca solo a partir del compás 52, pero en la tercera parte se desarrolla mucho más esto, y se hace más grotesco y más jocoso, como más evidente.
Después tenemos una sección media, de la que tengo mucho para decir. Bueno, arranco con esto. En el medio del tercer movimiento tenemos una parte lenta, bien contrastante con el carácter y el tempo del comienzo del movimiento. Esta sección tiene características de la música folclórica húngara, como la forma de 4 frases, las líneas melódicas descendentes y la célula rítmica corchea negra, que es ta-ta, ta-ta. Esto tiene que ver con lo que Bartók denominaba el estilo canción folclórica vieja. Él tenía 3 como formas de dividir la música que él iba recolectando, que era folclórica vieja, folclórica nueva y folclórica miscelánea, que es la mezcla de las dos. En este caso esto pertenece más a la música folclórica vieja, húngara estamos hablando. Tiene que ver también con la forma de hablar, ya que el idioma húngaro en el idioma se acentúan las primeras sílabas de las palabras, por eso en la parte lenta se acentúa la primer corchea, ta, 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 ta. La métrica de esta sección, 8 más 5, corcheas abajo, 8, viene inspirada en los ritmos de folclore búlgaro, y acá empieza la mezcla, que son características en las métricas asimétricas.
Aunque Bartók no recolectó música folclórica búlgara, sí la estudió y estaba particularmente fascinado por estos ritmos asimétricos. Adoptando este ritmo asimétrico, Bartók transforma esta idea húngara folclórica en algo rico y extraño. También se podría decir que Bartók tenía también una filosofía de combinar estas características húngaras y búlgaras, ya que simbolizaban la unificación de las naciones. Volvemos a la misma idea de antes. Bartók, de hecho, describió esto, y voy a citar una carta en la que él lo escribió y lo describió perfectamente. Dice, cito, mi propia idea, sin embargo, de la que he sido completamente consciente desde que me encontré como compositor, es la hermandad de los pueblos, la hermandad a pesar de todas las guerras y conflictos. Trato lo mejor que puedo de servir a esta idea en mi música. Por lo tanto, no rechazo ninguna influencia, ya sea eslovaca, rumana, árabe o de ninguna otra fuente. Acá es clarísimo lo que él pensaba con esto. Me parece que esto es una característica de este movimiento, esta unificación. En la primer parte del tercer movimiento comienza con el tema de clarinete que tiene una influencia húngara. Después en el medio están las mezclas de húngara con búlgara, y en la tercera parte ya no se discierne bien, como que cada uno hace distintas cosas y está todo tan mezclado y tan desarrollado, ya Bartók adopta eso como muy suyo y lo recontra desarrolla plasmando esta idea que él tiene, este ideal de unificar las naciones, a la gente, y más en esta época, digo, después de todo lo que sufrió, de las guerras, de la guerra, tiene mucho sentido. Acá justo tengo también una frase de él que como que sintetiza también esto, que la leo. En razón de mi situación geográfica, la fuente húngara me es la más próxima, y por eso esa fuente domina mi música, pero ignoro si mi estilo de composición es húngaro o no. Lo único que me importa es que la fuente de mi música sea pura, fresca y sana. Y de hecho, agrego también algo que tiene que ver con esto, ¿no? Como la zona en la... Esto un poco lo decía Danisa, pero la zona de la que viene Bartók es una zona que, más allá de su historia personal y de su relación con el pueblo, la de Bartók específicamente, Hungría, Bulgaria, todo lo que después pasa a ser Yugoslavia, es una zona profundamente nacionalista. De hecho, ¿cómo se llama? En Hungría, en el año 1848, hay una revolución muy conocida por justamente su carácter nacionalista, que es de hecho por lo que al imperio austrohúngaro se lo conoce como imperio austrohúngaro. Esa visibilidad de Hungría en lo que era el dominio de los Habsburgo, conocido en España como por la Casa de los Austria, surge de también ese sentimiento nacionalista que se hace súper evidente a partir de mediados del siglo XIX, y del que Bartók un poco es hijo también. Bartók es hijo de todo ese movimiento nacionalista y de esa necesidad de esa zona del este de Europa de reivindicar lo que es su identidad. Una identidad que aparte está súper fundida, y por eso también esto que decía Jessy
la mezcla. No es que somos húngaros y los húngaros somos algo distinto. En definitiva, son todos pueblos eslavos también, están unidos por una lógica en el lenguaje, también por una relación de subyugación y de dominación respecto de las potencias centrales de Europa en ese momento, Austria, Alemania, Rusia también, eh, etcétera, los países dominantes de Europa. Claro. Y además, un poco, perdón, volviendo a lo mismo, volviendo al tema del estudio etnomusicológico de él, el hecho de, capaz que es un poco subjetivo y es algo que, una conclusión a la cual llegué yo, él intenta unificar y sentirse parte de un territorio, de una zona o de una población que no era estable políticamente hablando, pero que sí que compartían música en sí. Digo, todo el estudio y la recopilación de información que hizo él en cuanto a la música le dio un sentido de identidad del territorio en el cual vivía. No, de hecho, Bartók, él, dentro de su forma de recolectar música, buscaba a campesinos, a gente que no haya viajado mucho, gente que no haya tenido mucho contacto con el exterior, si eran mujeres, abuelas, madres, que eran las que tenían eso más genuino, más auténtico y no tan, como de alguna manera, ¿cómo se dice cuando está como disuelto, sino donde está más puro? De hecho, era lo que Bueno, decía la frase de Dani, era como súper pura. Con este maravilloso análisis de nuestra compañera Jessica, damos por terminado nuestra investigación sobre este fantástico autor. No sé si algún compañero tiene algo para decir. no, gracias por su tiempo. Besitos, chao, chao.